Saludos, saludos, bienvenidos a otra entrega de este matutino Su Mundo, jueves, antesala del fin de semana y este equipazo abriendo sus mañanas como cada día. Gracias por esa sintonía a través de este canal 101 y 1101 de Claro, el canal 46 de Wintelecom, el canal 10 de Telecable Dominicano y todos aquellos amigos que están en sintonía a través de nuestras plataformas digitales de Su Mundo TV. Y de inmediato saludo a estos dos galanes de la comunicación, Marino Alcántara y Pedro Galán. ¿Cómo amanecen jueves, antesala del fin de semana? Firme, Lorena. Firme. Buenos días, don Pedro. Esto está complicado. Sí. Y buenos días, amigas y amigos, nuestros fieles seguidores, los que sintonizan cada día Multimedio Su Mundo, y que aquí estamos comenzando desde la República Dominicana para todo el mundo, Matutino Su Mundo, porque ustedes son los mejores, han elegido al mejor. Somos su matutino y estamos en el 101 de Claro y en el 1101 HD Claro TV, canal 10 de Telecable Dominicano, en toda la cablería nacional y todos los sistemas. Hemos llegado para quedarnos, para informarles y para que usted pueda tener participación en nuestra programación. Don Pedro, dime, ¿te censaste ya? No, todavía. Mañana que empieza. Buenos días, amigos, amigas. ¡Ánimo! ¡Ánimo, ánimo! Aunque las adversidades no quieran doblegar, hay que mantenerse firme. Gracias, Señor, por este día. Gracias. Pedro, empieza. Mira, hoy, Pedro. Esto está complicado hoy. Es hoy que empieza el censo, Pedro, sí. ¿No es mañana? No, es hoy día 10. Pero ¿a quién van a censar? No es los fines de semana que hay que... Ah, bueno. Sigue ahí que tú vas. Mira, Marino, se fue Valentín siempre. Yo te lo dije. Tú lo dijiste, Pedro. Y se fue con un diputado. Sí. Muchacho. 7 alcaldes, 5 regidores y 8,000 dirigentes. Ah, no, pero eso fue un vaciado. Sí. Pero mira, y en Estados Unidos Adriano mantuvo. Se mantuvo ahí, sí, porque es un demócrata. Sí. Mira, y Zelensky ya pidió cacao. No, pero están ganados. No, Zelensky dijo, ya, yo quiero la paz. Oh, bueno, está como el chino entonces. Sí, quiero la paz. Muy bien. Nada, Pedro, el panorama, vamos a ver cómo está. Y para eso, a ustedes, nuestros amigos televidentes, Multimedio Su Mundo es radio, es televisión, es periódico. Y desde aquí, desde la República Dominicana, para el mundo, de inmediato, Pedro Galán, vamos a hacer conexión para las informaciones del día con nuestra periodista Lorena Erasme. Adelante, Lorena. La Lali. Así es, de inmediato hacemos contacto con la ONAMED. Allí está Christopher Florian, quien nos dará las informaciones del tiempo precisamente para este jueves. Saludos y bienvenido, señor Florian, a este Matutino Su Mundo. Sí, saludos a todos allá, muy buenos días también a todos los que nos escuchan. Aguaceros locales con tronadas aisladas para esta tarde. Hoy, durante las horas matutinas, predominará un cielo mayormente soleado con escasa nubosidad en gran parte de la República Dominicana. Sin embargo, en horas de la tarde prevemos incrementos nubosos con aguaceros locales, tronadas aisladas y ocasionales ráfagas de viento hacia localidades del sureste, noreste y la cordillera central. Cuando hablamos del sureste, incluimos al Gran Santo Domingo, en el cual en horas matutinas tendremos la presencia de algunos chubascos débiles y pasajeros, producto de la incidencia de la vaguada y el acercamiento de una onda tropical a nuestra área de responsabilidad. En cuanto a la noche, a medida que se acerque la onda tropical, las precipitaciones tendrán mayor incidencia en localidades cercanas al litoral costero caribeño. Mañana viernes, debido al poco contenido de humedad, la vaguada y la onda tropical provocarán lluvias entre débiles a moderadas, con tronadas aisladas y ocasionales ráfagas de viento nuevamente en horas de la tarde sobre poblados del sureste, suroeste y la cordillera central, mientras que el resto del país predominará una mezcla de nubes y sol con escasas precipitaciones. Considerando que las pasadas 36 horas en algunas provincias del este
se han acumulado 65 milímetros de precipitaciones, la UNAMED mantiene una alerta meteorológico. Cabe destacar que los alertas y avisos meteorológicos significan que estas localidades se encuentran ante posibles inundaciones urbanas repentinas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como posibles deslizamientos de tierra. Las provincias que actualmente se encuentran en alerta meteorológica son La Altagracia, Ceibo, La Romana y San Pedro de Macorís. Para añadirle un día más, el sábado, también prevemos aguaceros locales de moderados a fuertes, tormentas eléctricas, que se presentarán durante la tarde y la noche. Sábado tendremos aguaceros intensos, especialmente en horas de la tarde y noche, incluyendo también en el Gran Santo Domingo y otras localidades de la Cordillera Central y la zona fronteriza, debido a un incremento de la humedad atraída por el viento del noreste. Y esto es todo en cuanto a las condiciones del tiempo, y con un servicio especial para su mundo, les informó Christopher Florian. Gracias a Christopher Florian por las informaciones del tiempo desde la UNAMED. Iniciamos este bloque con el ex senador de Santiago, Julio César Valentín, quien renunció del Partido de la Liberación Dominicana para formar tienda aparte, por lo que descartó irse a otra organización. El dirigente dijo que hasta el presidente del PLD trató de persuadirlo para que no renunciara. Julio Caraballo nos cuenta a quiénes se llevó el exfiscal de Santiago. Veamos. Los rumores de que Julio César Valentín se iba del PLD se confirmaron. El ex miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana dijo que se va del PLD porque perdió su mística y esencia. La actualidad política del PLD, organización a la que le he consagrado más de 37 años de mi vida, estimo que entra en discrepancias esenciales con mis convicciones y las convicciones de estos dirigentes sociales, populares y políticos que están aquí. No habló de los rumores que apuntan a que dejó el PLDismo por diferencias con el recién seleccionado candidato presidencial Abel Martínez como ganador de las consultas moradas. No valió la reflexión de Danilo Medina, la muela de Francisco Javier García, ni la oposición de Tommy Galán. Me llamó José Ramón Peralta, me llamó Monchi Fadul, Ventura Camejo, que ha sido un padre político mío, todo, Antonio Peña Mirabal, le di mis razones. Y ellos saben que ni chisme, ni intriga, ni diatriba. Las intrigas solo contra mí, pero nunca de aquí hacia allá. Las ilusiones de los que creían que el ex senador por Santiago se iba a otro partido se cayeron, pues ni al oficialista PRM ni a su afín natural la Fuerza del Pueblo. Formar un partido es un proyecto de grandes ligas. Al renunciar del Partido de la Liberación Dominicana, el ex senador Julio César Valentín prefiere arriesgarse. Y recorreremos todo el territorio del país. Dialogaremos con la juventud, con las mujeres, con las organizaciones populares, comunitarias, profesionales. Presentaremos nuestras credenciales, nuestras creencias. Seguiremos trabajando por un mejor porvenir. La dimisión generó inmediatas reacciones. Que no es alegre que un militante de la data del ex compañero Julio César Valentín nos genere alegría y sonrisa a su partida. Sin embargo, esa es una acción que se inscribe dentro de un proceso de redefinición del contexto político nacional. El ex juez de la ciudad Corazón se llevó junto a él al diputado Benedicto Hernández, los alcaldes Angiolino Hermosén del municipio Tamboril, también Miguel Junior Toribio, síndico de Palma Arriba, y Fermín Noesí de Hato del Yaque. Entonces, de existir esa división o esa
inconformidad. Pienso que no se hubiese dado. El ex fiscal de la ciudad de los 30 Caballeros duró 37 años en el PLD y era un fiel seguidor del expresidente Leonel Fernández hasta que Danilo Medina en 2015 optó por la reelección y lo sonsacó para que lo apoyara en su travesía. Julio Caraballo, Noticias Su Mundo. Gracias a nuestro compañero Julio Caraballo por estas informaciones. Y seguimos en el ámbito político, porque el presidente del Partido Demócrata Institucional, Ismael Reyes, dijo que Leonel Fernández supera en 2 puntos al presidente Luis Abinader. Precisó que estos resultados son respecto a la última encuesta que se conoció el martes, la cual fue realizada para los empresarios de alto nivel de la República Dominicana. El tema de la política está claro. En el 2024, al día de hoy se ven que habrán 2 candidatos principales. El presidente de la República, que seguro va a ir a la reelección presidencial. Y Abel Martínez. Y por otra parte, el doctor Leonel Fernández, quien de acuerdo a la última encuesta que vi ayer, supera en 2 puntos al propio presidente de la República. Me la mostraron este martes, acotó el ex candidato presidencial al referirse al estudio sobre el cual explicó que se trata de una prestigiosa firma encuestadora utilizada por empresarios para la toma de decisiones. Cambiamos de tema y es que diversos sectores consideran que las restricciones a la venta de alcohol en la provincia de Santo Domingo no reducirán la delincuencia, como consideran las autoridades. Fernando Marte nos amplía más. El gobierno implementa un conjunto de acciones con el propósito de reducir una delincuencia y una criminalidad que ya se le ha salido de las manos. Ustedes nunca han visto una persona que salga de un establecimiento de bebida y que salga a atracar, pero además están los famosos teteos, que los teteos si verdaderamente ahí acribillaron a un joven la madrugada de este domingo en el sector Capotillo, en la calle 4, de 7 disparos en un teteo. ¿Por qué? Porque los teteos, aparte de que se dan a alta hora de la madrugada, nadie revisa a nadie. En esta ocasión sorprende con la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas en la provincia de Santo Domingo, demarcación geográfica con los más altos niveles de vulnerabilidad con relación a la seguridad ciudadana. Parece ser que la forma que tiene el Ministerio de Interior y Policía no la entendemos. Yo entiendo cuando viene a ver, le va a decir a la población no salgan a la calle para que no lo atraquen los delincuentes. Porque esa no es la solución al problema de la delincuencia. No, es que eso no tiene que ver con la bebida. Uno bebe en su casa. La prohibición está contenida en la resolución 007-22 que establece que desde las 12 de la madrugada hasta las 8 de la mañana hay una especie de ley seca. Que dejen trabajar a la policía, eso es lo que tienen que hacer. Que la policía no puede trabajar, no pueden agarrar a nadie preso porque el otro día está suelto, eso es lo que tienen que hacer. Para los sectores, aunque es un esfuerzo loable de los organismos que tienen que velar por el orden y la seguridad, la fiebre no está en la sábana. Yo creo que sí, porque ahí la delincuencia baja un poco, porque con la bebida alcohólica, tú sabes que se ceden a muchas cosas, tú sabes. Los comerciantes entienden que la resolución los afectará significativamente tras haberse restablecido de la crisis económica por los efectos de la pandemia del COVID-19. Fernando Marte, Noticias Su Mundo. Gracias a nuestro compañero Fernando Marte por estas informaciones. Y siguiendo con el tema, el ministro administrativo de la Presidencia manifestó que conlleva tiempo ver los resultados de una reforma policial con la que se busca adecuar el sistema de seguridad ciudadana y las condiciones de los policías. José Ignacio Paliza aseguró que como nunca se emplean esfuerzos para amedrentar a los antisociales que llevan intranquilidad a la sociedad dominicana. La gente debe de comprender que la seguridad ciudadana tomará algo de tiempo, que la reforma integral de la policía sea una realidad. Pero vamos caminando a eso. Y el presidente y nosotros no nos cansaremos hasta tanto no podamos vencer los males históricos que nos han llevado a tener quizás no el mejor sistema de seguridad ciudadana disponible.
El también presidente del Partido Revolucionario Moderno expresó que el gobierno dispone de un plan de seguridad ciudadana que tiene como principal objetivo buscar la paz de los dominicanos. En este sentido, desconocidos ultimaron a tiros al teniente coronel Orlando Estefan de la Rosa para despojarlo de su arma de reglamento en un hecho ocurrido en la calle Puerto Rico del sector Arroyo Hondo de este Distrito Nacional. Jazmín Díaz se trasladó allí y nos trae la lamentable historia. El oficial ultimado era miembro de la Policía Nacional, pero estaba adscrito a la DNSD. La policía y los agentes de la DNSD, en coordinación con el Ministerio Público, han iniciado las investigaciones sobre este hecho de sangre para dar con los responsables de matar a Estefan de la Rosa. Está traumatizada como le matan a su papá, serio trabajador, solamente mira. Familiares del oficial ultimado narraron el trágico momento cuando a su pariente desconocidos le arrancaron la vida. Un hombre serio, Dios mío, cómo me lo matan así. Cómo me lo matan, un hombre responsable en su casa. Un hombre serio, no ha sido lo mal hecho, señor presidente. Escucha esto, señor presidente. Mira a mis hijas cómo me la dejaron. Señor presidente Abinader, justicia. Hágame justicia con eso. ¿Cómo yo voy a vivir? Ay, Dios mío. No el primero ni el último, fue el coronel Estefan de la DNSD que cayó. Y nadie sabe el dolor que uno siente a mano de los delincuentes y lo que hacen es escapar si nadie hace nada. Y hoy fue Estefan, mañana será otro. Yo mismo, como le dije, lo viví. En ese momento yo escuché como 8 disparos, pero no pensaba que era acá en la casa del hermano mío. Entonces cuando yo mismo me tiré, porque cuando hay un tiroteo hay que tirarse, me di un golpe ahí. Después cuando yo me acerqué, vi que efectivamente era el hermano mío. Estaba tirado allá en el banco. El presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas se presentó en el lugar del suceso y lamentó la muerte del teniente coronel Orlando Estefan de la Rosa. La Dirección Nacional de Control de Drogas en este momento está apoyando al Ministerio Público y a la Policía Nacional para dar con el paradero de los delincuentes que cegaron la vida a nuestro amigo y hermano de la Rosa. Vecinos del teniente coronel caído lo definieron como un hombre de buen trato y excelente ciudadano. La delincuencia nos está arropando, nos está arropando. Mire, yo tengo un negocito ahí, lo iba cerrando. Duré media hora cerrando el negocio en cada rodilla. Porque eso me dio a mí como si fuera mi familia. Como si hubiera sido familia mía. Porque somos de aquí mismo todos. Y si ha muerto un hombre bueno, no merecía una muerte así. Esos son los vecinos de uno. Aquí ya uno ya no tiene protección aquí porque eso me cuidaba a uno. Mira cómo ponen cámara ahí para cuidar a uno. Ya uno no está cuidándose aquí ya. De verdad no sé cómo lo vamos a recordar. Porque era una persona humilde. Ayudaba a todo el mundo que le daba la mano. Y con su familia era ejemplar. La familia del norte, nosotros no podemos decir nada. En esta semana han caído a manos de delincuentes 2 agentes policiales, situación que preocupa a las autoridades. Jazmín Díaz, Noticias Su Mundo. Qué lamentable. Gracias a nuestra compañera Jazmín Díaz por esta historia. Ahora cambiamos de tema porque empresarios de distintas áreas aseguraron que los datos que arrojará el 10º Censo Nacional de Población y Vivienda será el punto de partida para superar los grandes males sociales que afectan al país. Vanessa Valdés trabajó esta historia. El déficit de vivienda y las condiciones en las que vive la población son algunas de las variables que trabajan los empadronadores del 10º Censo Nacional de Población y Vivienda, proceso que aportarán datos sumamente importantes, según el ingeniero Jaime González. El tema de vivienda será uno de los más beneficiados por los datos que vamos a tener de ese censo, el cual puede revelar muchas cosas de cuánto es la población real, tanto de mujeres como de hombres. González, quien además es asesor de Acropovi, sostuvo que para lograr la solución de los problemas sociales es necesario tener a mano un diagnóstico. Creo que este censo viene a ser un aporte importante en el momento que estamos, porque definitivamente vamos a sacar mucho provecho del mismo y entendemos que será un gran paso
Similar posición tiene el vicepresidente ejecutivo de Adozona, José Manuel Torres, quien saludó la decisión del gobierno al ejecutar el censo. Ese instrumento es fundamental para poder tener estadísticas confiables y actualizadas sobre la situación demográfica en la República Dominicana. Solamente así se pueden conformar políticas públicas. El Ejecutivo Empresarial considera importante que la población abra la puerta a los empadronadores. El censo es una iniciativa nacional que toda la población dominicana debemos de apoyar. Y los resultados primero van a ser públicos, van a estar a disposición de nosotros y tienen un objetivo fundamental que es para definir esas acciones que consideramos que van a ser positivas para la población. Hace unos 12 años que en la República Dominicana se realizó el último censo que se ejecutó en el año 2010. Vanessa Valdés, Noticias Su Mundo. Gracias a nuestra compañera Vanessa Valdés por estas informaciones. Ahora pasamos al sector transporte. Tras denuncias de conductores del Metro de Santo Domingo por supuesto maltrato, el director de la entidad, Rafael Santo Pérez, respondió que el personal que labora en esta institución está sujeto a ser despedido en cualquier momento. Jazmín Díaz nos amplía más. La tensión entre conductores del tren y la dirección de la OPRED fue dada a conocer por un empleado de la Oficina de Reordenamiento del Transporte. Cuando un usuario, por ejemplo, como uno que recientemente grabó un video, potencializa su poder y dice, yo sé que cargo 500 personas en un tren, indirectamente está diciendo, yo tengo mucho poder de hacer daño. El consultor jurídico de la OPRED, Edwin Félix, explicó que la ley define el trabajo y el trato al personal de esta entidad. Nosotros sí hemos garantizado, vuelvo y reitero, las mejoras a las condiciones en todos los sentidos, no solamente quizás en esa parte que ellos han reclamado, de que el horario, de que el tiempo. Nosotros no hemos cambiado nada, apenas se han desvinculado 4 personas en lo que tenemos de gestión. En otro orden, la OPRED informó que en los próximos días iniciarán los trabajos de construcción de la extensión de la línea 1 del Metro de Santo Domingo hasta Punta de Villamella. Se ha decidido iniciar la construcción de la extensión de la línea 1 de Villamella hacia Punta. Este proyecto consiste en 2.5 kilómetros con 2 paradas y en la última parada un gran estacionamiento. La denuncia de conductores del tren se hizo viral tras un video que subió a las redes sociales un chofer en donde expuso que la OPRED supuestamente estaba cancelando a los choferes del metro sin sus prestaciones laborales. Jazmín Díaz, Noticias Su Mundo. Gracias a nuestra compañera Jazmín Díaz por estas informaciones. Y hasta aquí el segmento de lo más relevante con las informaciones de interés nacional para todos ustedes. De inmediato paso con mis compañeros Pedro Galán y Marino Alcántara. Gracias, Lorena, por las informaciones. Y ustedes, amigos, que son los mejores, están en el mejor. En Matutino Su Mundo. Ha llegado el momento de presentar nuestro invitado de este día. Desde la Ciudad de México tenemos al periodista Martín Dávila y le damos la bienvenida a este Matutino Su Mundo. ¿Cómo te sientes, Martín? Un placer, colega, tenerte. ¿Qué tal, Lorena? Gracias, muy buenos días. Antes que todo, gracias a ustedes por la invitación. Saludos para Marino, para Pedro. Es un honor y un gusto nuevamente poder tener este espacio de comunicación con colegas de República Dominicana ya desde el pasado abril, que por allá tuve la oportunidad y la fortuna de conocerlos, de convivir, de acercarme con ustedes y pues encantado de poder abrir el micrófono para nuevamente tener esta conversación. Muchas gracias, buenos días. Buenos días, Martín, el privilegio es nuestro, para nosotros tener en contacto con usted por allá. Martín, uno se preocupa un poco sobre el tema en la época de la posverdad y a lo que se enfrenta el periodismo hoy en el mundo. En el caso mexicano nos preocupa mucho que están surgiendo muchas manifestaciones de violencia contra comunicadores, políticos. ¿Cómo ves tú el panorama desde México?
Es un panorama bastante complejo. Como les decía, tuve, bueno, la oportunidad de conversar con ustedes este mismo año, en abril, hace algunos meses, y la realidad es que la inseguridad contra el gremio, contra los periodistas, ha escalado de una manera exacerbada. Ya hace algunas semanas unas publicaciones apuntaban y confirmaban que el 2022 ha batido el récord del año más violento contra los comunicadores, contra los periodistas en mi país. A la fecha suman ya 38 crímenes de periodistas de que comenzó este gobierno federal desde el 2018 hasta ahora. Estamos hablando prácticamente de 4 años, ya cerca de cumplir los 4 años. 38 crímenes, y de esos 14 se han cometido en este 2022. Wow. De esos 14, al menos 10, pues hay indicios muy fuertes de que están relacionados directamente estos crímenes con el ejercicio periodístico. Entonces, yo les comentaba en aquella ocasión que en lo personal me resulta muy difícil y muy complicado poder dar las cifras, porque pareciera que solo es un número y llevamos una estadística de estos asesinatos, pero realmente es que detrás de cada una de esas personas que han perdido la vida en el haber periodístico, pues en el amor a su profesión y en su compromiso, pues detrás de ellos de entrada hay una familia que ha quedado pues en la orfandad, quizás niños, hay historia, pero también hay una verdad que ha quedado sin contarse. Estos colegas hacían trabajo minucioso, hacían trabajo que sin duda alguna también pisaba algunos callos, que incomodaba a algunas personas, y que lo que buscaban era dar a conocer una realidad para terminar con esos escenarios de violencia y de crimen que existen en mi país. Y ahora, bueno, pues esas voces se han callado, y la realidad es que a la par de estos crímenes que han incrementado, pues también la violencia se ha desatado, las familias siguen desplazándose, y es un panorama muy complejo, un panorama muy complejo. Así es, Martín, es muy lamentable. Cada vez que yo veo esas noticias, de verdad me desgarra, porque me pongo en lugar de ellos. Sin embargo, Martín, de las informaciones, por ejemplo, en torno al crimen organizado, ¿verdad?, que se ha denunciado en México, es que lamentablemente México se podría decir que se ha convertido en un narcoestado. Son de las informaciones que uno lee y que uno ve. Sin embargo, uno se pregunta cómo el narcotráfico ha podido entrar de tal manera a estructurarse en México, que ni siquiera las autoridades han podido erradicar esta situación o controlarla. Y también hay denuncias para aprovechar de que supuestamente hay campañas de expresidentes que han sido financiadas por estas organizaciones. ¿Qué hay de cierto en eso? Es una pregunta muy interesante la que haces, Lorena, porque por mucho tiempo ha estado esta conexión, se ha ligado mucho la estructura de los gobiernos al crimen organizado, y quizás viene desde los poderes más pequeños, es decir, desde las bases. Cada vez que se presentan jornadas electorales, se tiene que dar un financiamiento, en este caso por parte del Instituto Nacional Electoral, a los candidatos a cargos de elección popular. Este financiamiento que reciben varía, depende de la estructura de cada partido. Hay partidos más grandes que reciben más dinero, hay partidos muy pequeños que obviamente su participación pues es más baja, pero tienen la misma representación de candidatos en una jornada. Entonces, esta situación es aprovechada muchas veces por el crimen organizado para financiar las campañas de esos aspirantes a cargos de elección popular, y esto ¿qué es lo que genera? Que finalmente se queden compromisos de quienes están contendiendo a gobernar una comunidad, un municipio, un estado, a quienes están aspirando a alguna diputación, a una curul. Ellos, bueno, finalmente quedan atados con las redes del crimen organizado al aceptar ese financiamiento, y después pues se desencadenan todas estas situaciones. Es decir, el permitir también la operación de los grupos
esto, bueno, pues por mucho tiempo se ha dado y es precisamente por eso que el crimen organizado pues ha perpetrado de esta manera en varias zonas y se nota más claramente en aquellos estados que son estados clave para la operación delictiva, es decir, estados como Veracruz, estados como Sonora, como Michoacán, donde son rutas del narcotráfico. Sí. Es ahí donde desde los municipios más pequeños, muchas veces son municipios clave para esos grupos para poder continuar con el trasiego de drogas, con el tráfico de personas, y por eso es que también han hecho, digamos, esta red que se ha extendido no solamente en pues a operación de un grupo criminal contra otro, sino también a apoderarse de los gobiernos locales para poder continuar con sus actividades. ¡Wow! Dios mío, increíble. Martín, Pedro Galán. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Bien, hermano. Mira, precisamente te iba a preguntar sobre eso. Hemos visto que se han presentado esos casos de muertes, de asesinatos a periodistas y políticos en esos estados donde son ciudades que controlan el narcotráfico. No así en Ciudad México, donde tiene unos 10 millones de habitantes y es una de las ciudades más seguras del mundo. O sea, vemos que realmente está concentrado donde el crimen organizado tiene poder en esos estados. ¿Qué es lo que pasa? En Ciudad de México, desde luego se concentra el foco nacional, es decir, ejercer el periodismo en Ciudad de México no es que sea una tarea sencilla, sin embargo, tiene más visibilidad el colega que se desempeña en esa zona. Aquellos comunicadores que trabajan en estos estados donde el crimen organizado tiene más poder y que además lo hacen en comunidades o municipios más apartados, donde el trasiego de drogas es muy fuerte, donde se ha apoderado de familias y que incluso esta red criminal ha desplazado comunidades enteras, es decir, los han sacado de sus lugares donde han pues hecho raíces, donde han crecido por generaciones, los han desplazado de ahí para poder operar. Y bueno, pues quienes se desempeñan en esos puntos no tienen la atención de las autoridades como lo tienen algunos colegas en Ciudad de México. Eso es desafortunado también. Entonces prácticamente ellos pues ejercen solos, ellos buscan también estas realidades, buscan contar estas historias, buscan hacer la denuncia, pero lo hacen desde una zona donde no cuentan con una red de apoyo que permita garantizar esta protección como lo es en Ciudad de México. Es decir, donde existe una estructura más sólida, donde un reportero que puede ser agredido rápidamente puede tener el foco de otros medios de comunicación que alcen la voz y lo denuncien y que digan esto ocurrió, esto no puede seguir pasando. Eso difícilmente pasa en los lugares más apartados y lo que hemos visto incluso es que muchos comunicadores antes de ser asesinados reciben amenazas. Ellos han recibido amenazas, han solicitado también la ayuda y la protección de las autoridades, pero desafortunadamente, aunque se adhieran a estos mecanismos de protección, el resultado ha sido lamentable para muchos de ellos y es por eso también que estos crímenes pues han golpeado más en estas zonas donde están más apartados y como tú lo has dicho, pues es precisamente esos puntos donde el control del grupo, de los grupos criminales es más fuerte e incluso en algunas zonas es lamentable decirlo, pero es la verdad, rebasa a la autoridad, es decir, el poder que tienen los grupos criminales es más fuerte que las propias autoridades que gobiernan esos lugares. Mira, Martín, frente a los temas de violencia latinoamericana o del mundo, cuando se trata de crímenes por dictadura, como que hay una sensibilidad internacional más fuerte, pero a mí me preocupa tanto que no hay, digamos, un boom internacional frente a este tema de como que se ha perdido la capacidad de asombro. Lo mismo ha pasado en campañas preelectorales, tantas muertes de candidatos y como que el mundo de hoy se está acostumbrando a este tipo de crímenes. ¿Qué tú piensas que debiéramos hacer, digamos, la comunidad internacional en materia de comunicación, los gobiernos, para forzar frente a este tema
tan delicado y tan criminal. Me parece que das también en el punto, porque es muy acertado decirlo, esta normalización que se ha hecho de la inseguridad, es decir, que asesinaran a un solo periodista debería alarmar no solamente a México, sino al mundo entero, porque no es que la vida de un periodista tenga más valor que la vida de cualquier ciudadano común que también ha sido, digamos, víctima de la delincuencia organizada en esta lucha de cárteles que se llega a dar. Sin embargo, hablar de que un periodista ha sido asesinado, estamos frente a la censura. Estamos dejando imposibilitadas a las personas para saber realmente lo que pasa en sus comunidades, para saber lo que está ocurriendo en algún punto que quizás está siendo controlado por algún grupo criminal y que está operando contra las familias también, que está secuestrando, que está asesinando, que está obligando a algunos niños, algunas niñas, algunas familias enteras a trabajar para ellos. Entonces, cuando se calla la voz de un periodista, estamos desconociendo la realidad en la que vivimos. Entonces, esto, como tú lo dices, debería encender las alarmas a nivel internacional para, de entrada, no normalizar estos crímenes que quizás ya está ocurriendo así, quizás ya estamos en una etapa de ver de una forma fría estos hechos que están dándose, pues tan solo hablamos de 14 asesinatos en lo que va del 2022, wow. Y es cierto que esto ha despertado manifestaciones, ha despertado muchos movimientos en México, pero después de eso, pues la realidad es que la delincuencia sigue, los asesinatos siguen también contra la ciudadanía, contra la sociedad civil, la operación de grupos que altera el orden social continúa y desafortunadamente pues sigue habiendo historias que contar, sigue habiendo de qué hablar y qué denunciar. Entonces esto va opacando también la lucha y la causa de quienes exigen que esos crímenes no queden en la impunidad. Entonces es importante también que como una comunidad internacional, digámoslo así, pues también se hagan pronunciamientos para exigir que esto no pase, porque en México esto no ocurrió de un día a otro. En México esto fue escalando en los últimos años, particularmente desde el año 2001, si no mal recuerdo, se tiene un conteo de estos crímenes de periodistas que no es la primera ocasión que se llegan a tantos en un año. Pero como te decía, han ido escalando y quizás, espero que no sea así, pero quizás algún país más de América Latina esté cercano a vivir una realidad como esta, que no deseo que ocurra, pero es eso, es que si México ya está pasando por esta realidad, también existe el señalamiento de otros países para que en sus naciones no llegue a ocurrir esto, es decir, que se emprendan también mecanismos desde afuera que señalen, que exijan que esto termine, porque es una realidad que no puede permear en ninguna sociedad. Wow. Así es, Martín. Bueno, tantos temas que conversar contigo, pero lamentablemente ya hemos llegado al final. Sí, ciertamente creo que se debe de tomar medidas con relación a esto de manera internacional para que más periodistas no mueran de esta manera, pero también con las mujeres de Ciudad Juárez, que también debe de haber justicia en este sentido, porque vemos cada vez mujeres que mueren en este estado de México y no se sabe quiénes son, o sea, y no se hace justicia. Incluso a veces hasta los familiares, según veo, cuando van a protestar, también lamentablemente pierden la vida. Sí, es un tema muy complejo también lo que ha ocurrido con los feminicidios. Desafortunadamente, Ciudad Juárez fue el foco ya hace muchos años de esos crímenes de mujeres. Pero ahora en México ha ocurrido algo que pues mantiene a las familias también en vilo, que mantiene a las familias alarmadas, y es que las mujeres cada vez se encuentran más expuestas a ser agredidas, a ser atacadas. Los movimientos feministas no han descansado ya desde muchos años atrás en alzar la voz, en buscar que se garantice la seguridad para las víctimas de estos crímenes. Y pareciera que las autoridades no logran encontrar una estrategia efectiva que permita realmente garantizar esa seguridad. Entonces, frente a esta, digamos, inoperatividad, frente a esta
realidad que ha rebasado por completo la estructura de las policías. Bueno, pues lo que pasa es que siguen ocurriendo esos crímenes de mujeres y los feminicidios hoy en día yo creo que ha sido una tarea y un tema muy sensible para este gobierno federal, y que también a 2 años de que concluya esta administración del presidente López Obrador, pues se perfila ser uno de los grandes pendientes, el poder de entrada dar justicia a los crímenes que ya han ocurrido, y como un segundo término y no menos importante, el garantizar la seguridad, porque muchos crímenes también han quedado en la impunidad, y esto pues te habla de un estado vacío. Regresando al tema de los periodistas, por ejemplo, más del 90% de los asesinatos no tienen todavía esclarecido quién fue pues el autor material de estos crímenes. Algunos logran dar también con el autor intelectual, pero realmente es que más del 90% se encuentran impunes, y esto deja un estado vacío y deja una sensación de injusticia para miles de familias y en general que lastima a todos los mexicanos. Así es. Bueno, Martín, gracias por haber estado con nosotros. Cuando vuelvas a República Dominicana, te esperamos de manera presencial. Gracias. Muchísimas gracias, claro que sí, espero algún día poder visitarlos nuevamente, y como siempre les agradezco a ustedes la atención y la consideración para abrirme el micrófono. Muchas gracias. Gracias, Martín, desde la Ciudad de México, colega periodista, bueno, un periodista, un colega mexicano. Pedro Galán, ¿qué tenemos? Dime. Mucho problema aquí en este país. No, esto está complicado. Este país vive complicado. Mire, yo quiero llamar la atención brevemente de esta lucha que está llevando el Colegio Médico Dominicano frente a lo que son las ARS y lo son los AFP. Al gobierno que tome esto con pinza, principalmente con las ARS y la AFP, porque es un tema muy sensible. ¿Por qué? Porque estamos hablando de salud, estamos hablando de pensiones. Ya cuando nosotros hayamos agotado físicamente nuestros esfuerzos, porque dimos toda la vida al trabajo. Y elemental, que ya viejitos, 65, 70, 80 años, los pocos años que nos quedan, podamos vivirlo tranquilo, sin preocupaciones, que podamos tener garantizado lo que es la salud y una pequeña pensión para comprar esos medicamentos que lo vamos a necesitar en la vejez. Entonces, el Estado y las autoridades y las dependencias que tienen que ver con ese tema no deben de politizarlo. Esto debe de ser un tema de Estado. Nosotros, que copiamos el modelo de Chile, vamos entonces a ver lo que está pasando. Gabriel Boric sometió un proyecto de ley que elimina las AFP, las elimina, y ha creado un mecanismo de Estado y sector privado para garantizarle mínimamente ya a esos pensionados lo que es su retiro. Señores, las ARS en lo que fue formada del 2004 al 2021, más de 485.000 millones de pesos, oigan bien, 485.000 millones de pesos. Entonces, ¿qué se espera? Que el Estado asuma esto, igual como lo está haciendo ya Chile. Después que yo te llegue a 65 años, el Estado debe de pensionarlo automáticamente con el salario mínimo del sector privado. Ese debería de ser la pensión mínima para ya a quien ha dado todos sus años, todo su esfuerzo a la patria. ¿Cuál es el salario mínimo ahora? 15.000. Ese debería ser la cuota mínima o el salario mínimo o la pensión mínima, por lo menos, para un pobre viejito que ya lo dio todo en esta vida. Así es, que lo dio todo, como yo digo, y hay que ponerle atención a esto. Señores, miren, un tema que quiero tratar brevemente, y ha sido la cancelación de
este conductor por parte de la OPRED, un conductor del metro, donde en el día de ayer pues el director de la misma entidad ha dicho de que obedece a un protocolo de seguridad por parte de ellos. El director Rafael Santos Pérez y el empleado es Luis Miguel Peña, quien denunció, mírenlo allí a través de un video, las largas jornadas laborales, y ya ustedes saben lo que pues esto ha provocado. Entonces yo creo que no fue la mejor manera el tal vez despedirlo, el tomar esa medida. Más bien yo sé que a veces cuando una persona toma un trabajo, sabe, ¿verdad?, a lo que va a enfrentar, el tema de las horas, etcétera, etcétera. Entonces yo también creo que era bueno no tomar esta posición así tan radical en este siglo, ¿no?, donde supuestamente somos un país democrático, donde uno está abierto a hablar. Entonces yo creo que debió primero tener un encuentro con él, saber qué es lo que está pasando, porque caramba, o sea, no tienen tiempo de comer, no tienen tiempo ni siquiera de ir al baño, según ha denunciado el joven. Él dijo de que él llevaba aproximadamente 500 personas en el metro, pero se supone de que ellos lo vieron como tal vez una amenaza por él decir sobre esta situación. Entonces, yo creo que es una manera también de ellos tal vez rediseñar cuál es el sistema de trabajo, de que ellos puedan almorzar, porque imagínense ustedes una persona comiendo con hambre, porque ustedes saben que como coloquialmente decimos que el mal comido no piensa. Entonces, una persona manejando, una persona que lleva otras vidas con él allí, que también deben de ser cuidadas. Entonces, creo que el comer allí rápido, el ir al baño rápido, también eso pone en peligro las demás vidas. Entonces, yo creo que, a mi parecer, lo que debían de haber hecho es una reunión con este joven, saber qué es lo que está pasando, si se puede rediseñar, señores, lo que es el reglamento que ellos tienen, de las horas de comer, cómo ir al baño, etcétera, etcétera, porque es un ser humano y tiene derecho de quejarse, tiene derecho de decir lo que está pasando, claro, siempre y cuando no le falte respeto a la institución ni al director. Entonces, creo que eso no debió pasar en pleno siglo en el que estamos y donde supuestamente somos un país democrático. El hacer eso no está bien, y tal vez él recurrió ya a las redes sociales porque tal vez ha agotado ciertos recursos internamente con el Departamento de Recursos Humanos, tal vez no le pusieron atención y ya de manera desesperada pues acudió a las redes sociales. Así es que le hacemos el llamado al director de la OPRED desde aquí. Gracias, Lorena. Miren, hay un tema altamente preocupante en la República Dominicana, señores. Ese tema sobre el 10º Censo Nacional de Población, Vivienda, en estos momentos está en peligro. Y está en peligro precisamente porque hay todo un sistema de boicot para que ese censo no se realice. Se está animando a la población, se está confundiendo a la población dominicana para que un instrumento tan necesario como debe de ser un censo de población, vivienda, para que no solo el gobierno, sino que toda institución que quiera introducir algún tipo de acción social desde el punto de vista de investigación pueda tener sustentos científicos a la hora de abordar cualquier tema o cualquier acción. Precisamente son los grupos políticos, si se quiere, lo que han empezado a objetar el censo, la clase política, el Instituto Duartiano también se ha manifestado y también la Fuerza Nacional Progresista, quienes han objetado incluso hasta el tipo de licitación que se hizo, según denunciaron ellos, de grado a grado. Pero independientemente de todo eso, están entonces los grupos ultraderechistas dominicanos, los nacionalistas, que han estado planteando que los resultados y la razón de ser de este censo está vinculada, eso es lo que han dicho, a que va a ser una manera para justificar, documentar a millones de extranjeros, en especial de haitianos.
Esto es muy delicado porque ninguno han presentado pruebas. Lo que sí cierto es que la República Dominicana tiene un retraso de casi 12 años sin ser censada como población. Y eso es criminal a la hora de accionar para políticas públicas con las grandes deudas que tiene la clase política dominicana tradicional, el Estado, el que hoy se esté boicoteando una acción necesaria para el pueblo dominicano, donde hay involucrados unos 3.600 millones de pesos, que es una inversión que sale de los bolsillos del dominicano, de nuestros impuestos, y que es un derecho que como población tenemos de ser censados para saber cuántos somos, quiénes somos y en qué condiciones vivimos. De manera que hacer un llamado a la clase política, a la clase social dominicana, a la sociedad civil, a que por favor se pongan de acuerdo, que el censo no veo dónde que están los detalles negativos para hacerlo. Y que si bien es verdad que este gobierno ha pecado de no ser buen comunicador, de no crear una campaña de expectativas y de educación para que la población toda esté consciente de los mecanismos y estrategias que va a usar el gobierno en la aplicación del mismo, hoy día 10 está anunciado de manera oficial que va a arrancar ese censo. Y lo que hay que pedirle a la población dominicana es colaborar con el censo, porque ya lo tenemos encima, independientemente de que hayan cuestionantes y que grupos sociales radicales, ultraderecha o con razón o sin razón, estén tratando de impedir que esto así suceda. Señores, el censo lo necesitamos los dominicanos. Y así como anunciamos en el bloque anterior, tras el comentario de mi compañero Marino Alcántara sobre el censo, vamos a hablar sobre este tema, tanta disputa, tantas confusiones, y para ello hoy tenemos a Pedro Álvarez, quien es estadístico, y con él vamos a hablar sobre el censo y si realmente, señores, todas estas controversias es cierta o no. Bienvenido, ¿cómo se siente, señor Pedro? Mucho gusto. Es un honor y un privilegio para mí estar aquí en este programa. Y para nosotros más. Gracias. Bienvenido, como siempre. Fíjese, de verdad que no entendemos cómo un instrumento tan importante para todo país, para una población, tener las estadísticas de cuántos somos, en qué situaciones estamos, tener la información para accionar a favor de ese país, hoy ha encontrado todas estas oposiciones, y hay que hablar que al día de hoy, hoy día 10, que se comienza el censo, hay un boicot planteado y mucha gente reaccionando negativamente contra el censo que ha planteado el gobierno. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo usted ve esta situación? ¿Dónde está el fallo? Bueno, lo primero es que, como todos ustedes sabrán, el censo debió celebrarse en el 2020. Las condiciones de pandemia y también el cambio de gobierno que se estaba operando impedían que se hicieran, aunque estaban ya los preparativos hechos. Los censos son operaciones nacionales. Y como son operaciones nacionales, se va a contar desde la persona que nació ayer hasta la persona que tiene ciento y pico de años. ¿Se dan cuenta? O sea, tiene que contarse a todo el mundo. Entonces, al ser operaciones nacionales, lo correcto es consensuar con una serie de instituciones. O sea, la ONE es la ejecutora. El gobierno asigna los fondos, pero de una u otra forma, la operación afecta o beneficia, vamos a decirlo así, a toda la población. De ahí que de una u otra forma, lograr un consenso previo, discutir con las academias, con las instituciones, con los ayuntamientos, con el Congreso, con todas las instituciones que se van a beneficiar del censo, con los empresarios, e incluso también con el mismo sector político, previo al censo, y consensuar lo que va a ser la actividad, es un proceso necesario. Creo que ha habido un poco una falta de comunicación en algunos puntos, que son los que están creando precisamente el gran ruido
sobre la operación. Bueno, una de las tantas interrogantes que ha traído esto es con relación al tema haitiano, por ejemplo, que es más bien para saber qué cantidad de haitianos hay. Otros dicen que es para ocultar esa realidad, otros dicen que esto es una medida tomada por la ONU, supuestamente para regularizarlo, para que ellos estén de manera legal en República Dominicana. O sea, son de las tantas cosas que han traído incluso hasta para, no diría que confundirlo, pero sí más bien como relacionarlo con el tema haitiano. Mira, lo primero es, Oficina de Estadística no hace políticas de migración ni nada por el estilo. Oficina de Estadística levanta estadística. Le corresponde a otras instituciones hacer política. Ahora bien, el tema de la nacionalidad es un tema bastante complejo, vamos a decirlo así. Y muy pocos, en el único censo que se tomó, que se levantó información sobre nacionalidad fue en 1920. El primer censo. El primer censo de la era moderna. La era moderna, correcto. Fue el único censo donde se hizo un levantamiento de la nacionalidad. No obstante, han habido esfuerzos, incluso en Estados Unidos, Donald Trump intentó introducir una pregunta sobre nacionalidad y el Buró de Censo, que tiene un mandato constitucional y es bastante fuerte en los Estados Unidos, rechazó de plano eso. Ahora, ¿qué pasa con el censo? El censo trata de empadronar, de ubicar a las personas y hace preguntas relativas a dónde nació, al lugar de nacimiento, y de una u otra forma o en forma indirecta se puede inferir la nacionalidad, pero no se pregunta específicamente sobre la nacionalidad, y ustedes saben que el tema de nacionalidad es un tema bastante complejo, que no depende de una sola variable, no depende solamente del hecho de que usted haya nacido o no en un territorio, sino también que hay otros componentes legales. Por eso, casi nunca se ha investigado. Una preguntita, o sea, estoy un poco confundido en lo que usted dice. O sea, en el censo no existe una pregunta de qué nacionalidad tú eres. Entiendo yo que eso incluso debería ser parte del censo, porque esa data debería tener el Estado para saber cuántos cubanos tenemos aquí residiendo, cuántos italianos, que son extranjeros en sentido general, haitianos, vamos a ponerlo y llamarlo por su nombre, también cuántos haitianos tenemos aquí. ¿Para qué? Para que con esa data poder hacer las políticas públicas y poder tomar acciones, entiendo yo. Vuelvo a insistir, en el pasado censo se preguntaba dónde nació. Nacer, el nacimiento de por sí no te da nacionalidad, que es lo que creo que ustedes están claros. En el censo pasado se hizo la pregunta dónde nació, en qué municipio y en qué país nació. Eso lo registra el censo. Claro. Lo registró el censo. ¿Y ahora? Este censo hizo una modificación en donde se está preguntando por dónde residía la madre cuando él o ella nació. Estos son de los asuntos que han creado confusión. Porque antes la pregunta se hacía en forma directa. Como debe de ser. Ahora se está preguntando para indagar en forma indirecta, pensando que se puede ganar precisión, pero se puede crear un confusión. Claro. Ha sido uno de los puntos que ha creado confusión verdaderamente. Por ejemplo, allí, discúlpeme que... Claro. Por ejemplo, la procedencia, preguntan ahí mismo, ¿verdad? ¿Cuál es la procedencia? Está esa pregunta, ¿cuál es la procedencia? No, lugar de nacimiento. Aquí se está indagando el lugar de residencia de la madre. Pero que eso es lo que pasa, o sea, pero no especifica, por ejemplo, el lugar de nacimiento de la persona. No le hacen la pregunta. Cuando él nació. O sea, una mujer tiene un hijo y en el momento de tener ese hijo, el hijo nació en X sitio. ¿Te das cuenta? La pregunta crea confusión porque no se te está preguntando directamente a ti, ¿dónde tú naciste? Sino que está preguntando dónde residía tu madre
al momento de tu nacer. Esas son de las cosas que han creado confusión. Pero eso cualquier persona puede decir, por ejemplo, mi madre residió, por ejemplo, en el caso de un extranjero, mi madre residió en Los Minas, pero entonces, ¿cómo ellos pueden comprobar de que ella residía en Los Minas? Para ellos hacer ese levantamiento de la información. Porque es más fácil, por ejemplo, si le preguntan, ¿de qué nacionalidad es usted? Dominicano, por ejemplo, si es un extranjero. Ok, déjeme ver sus documentos y ahí usted lo puede comprobar, pero así, ¿no? Vuelvo a insistir, el censo trata de buscar Sí, lugar claro. de residencia. Lugar de residencia. En eso, este censo mantiene, es el estándar del censo anterior. Pero hubo un cambio en este punto y hay otros elementos que también están creando ruido. Los dos elementos que están creando mayor ruido es la cédula de identidad y el NIU, el número único de identificación, que, como ustedes sabrán, se le asigna a personas que tienen 12 años o más. Toda persona que tiene 12 años o más tiene derecho a sacar lo que es prácticamente una cédula. Sí, una precédula. Sí. Una precédula o una cédula de menor. Que cuando ya llega a la adultez es exactamente el mismo número. El mismo número. Ok. Y el otro tema es el tema sobre la raza. Son elementos que crean confusión. Lo del número de identidad, por ejemplo, crea el inconveniente de que usted le está dando su información a la oficina de estadística y hay un cierto dejo de desconfianza en dar una información que es personal, a pesar de que la oficina por ley protege el dato, pero también hay otros elementos asociados con eso que de una u otra forma hace que la gente tenga una cierta desconfianza para contestar este tipo de preguntas. Ojo, en términos muy particulares, yo apoyo el censo, creo que el censo es una operación nacional, es una operación en la que tenemos que apoyar todo, pero de una u otra forma, aquí han habido elementos que no fueron consensuados en su momento con la sociedad. El cuestionario fue liberado muy tarde y de una u otra forma crea inquietud. Es lo que quiero Grave señalar. error ahí. Bueno, las estadísticas, las matemáticas son ciencia pura. Y desde el punto de vista sociológico, a la hora de introducir un formulario, se supone que ese formulario ha sido hecho por cientistas. Desde el punto de vista suyo como estadística, un especialista en estadística, ¿ese formulario está científicamente bien elaborado o tiene algunas falencias? La tiene. Hay elementos, uno de los principales elementos mire, las cosas hay que tratar de ser objetivos. Por ejemplo, en la parte de la raza, no se puede verificar eso con... si yo digo mi condición, yo soy hombre, mujer, tengo esta edad, trabajo, no trabajo, estudié, son cosas que son verificables y son científicas, claro. pero el tema de la raza es hasta subjetivo en la forma que se está haciendo. Hay personas que me han señalado que a diferencia de otros censos, hay elementos como varón o hembra, que ahora se cambiaron por hombre o mujer. La condición de hombre es una condición que se crea o que se adquiere, vamos a decirlo así, después de una cierta proceso de desarrollo biológico. Entonces, han creado una serie de elementos que están creando mucho ruido. Confusiones. Que han creado bastante ruido. La redacción del formulario también, vuelvo a insistir, el cambio de esta metodología, de la metodología, es hasta, ¿qué decirte? Una de las cosas más interesantes de cualquier investigación es la comparación. Entonces, si usted no puede, si usted tiene que comparar pera con pera y mango con mango. En esa pregunta que le estoy haciendo sobre el lugar de donde usted nació y ahora el lugar donde residía la madre, va a ser un poquito difícil comparar pera con pera. Así es.
Una preguntita, no sé si usted maneja esta información, pero por ejemplo en este caso, para sacar esas preguntas, a ver si me doy a entender, se supone que para ellos llevar a cabo, por ejemplo, un cuestionario, se supone que ellos tienen que sacar, yo estoy hablando a mi suposición, por ejemplo, una muestra de personas, darles el cuadernillo, eso es como un levantamiento de información, sería como una prueba. Se le dice eso como un tipo como de encuesta, pero ya más bien cerrada, como por grupos para ver cómo arrojan y cómo interpretan la pregunta, digo yo, ¿verdad? Para poder Si se hace una prueba piloto, se hace una prueba piloto. En este caso se hizo. Sí, se hizo. ¿Quién está asesorando, por ejemplo, al personal, a esta entidad que va a llevar a cabo esto? ¿Hay organismos internacionales? Por supuesto, mira, Naciones Unidas y a través del Centro Latinoamericano de Demografía prestan, CELADE, prestan colaboración. Esto es estándar, esto ha sido siempre estándar desde los años 80, vamos a decirlo así, que yo guardo conciencia. Han brindado asesoría porque nuestro país, en cierta medida, no tenía o no había tenido un desarrollo fuerte en la parte de lo que era la estadística. Y muchas veces formaciones específicas, como la parte de demografía, había que hacerla fuera del país. Entonces, todos estos organismos plantean una línea de trabajo, de sugerencias de trabajo, no vamos a decirlo líneas, de sugerencias de trabajo para Latinoamérica, que no son necesariamente, que no tiene por qué ejecutarse necesariamente, porque la realidad de nosotros difiere de la de Bolivia. Claro. Bolivia está haciendo manifestación para que se haga el censo. Y nosotros aquí estamos poniendo peros. Está haciendo manifestación para que se haga el censo y nosotros estamos poniendo impedimentos. Eso es lo paradójico. Sí. Y en Bolivia hay diferencias porque hay grupos indígenas y hay regiones que son de clase blanca, de raza blanca. La región de Santa Cruz, por ejemplo, que en un momento hasta quiso independizarse del país, porque es la región más productiva. Pero el asunto es que Naciones Unidas traza una serie de pautas o recomendaciones para que sean seguidas. La ONU, al igual que la mayor parte de los institutos y oficinas de estadística de Latinoamérica, se acoge a muchas de estas pautas. Pero, como tú habías dicho, se hace una prueba de cuestionario para ver si la gente entiende la pregunta y si hay que mejorar la redacción. Y ciertamente la Oficina de Estadística hizo esas pruebas. No sé en qué comunidad específicamente, no recuerdo en qué comunidad, pero siempre se hace, es parte de todos los censos. Hacer el cuestionario, probar el cuestionario. ¿Y esa pregunta no trajo, igual que las otras dos que usted dice, inconveniente en esta muestra? Bueno, yo... no sabe si usted no sabe. No, en esa parte no podría decir. Ok, le agradezco. Licenciado Álvarez, las preocupaciones que externan los sectores que se oponen al censo dicen que ese censo, esas preguntas, fueron realmente elaboradas por organismos internacionales que incluso se reunieron en Washington, que incluso es parte de la Agenda 2030. ¿Tiene algo de cierto eso? Mira, este censo es casi exactamente el mismo censo del año del censo anterior. Salvo, las mismas preguntas. Prácticamente la misma pregunta. La modificación en esas preguntas que te estoy diciendo de lugares de nacimiento, que es una modificación en la redacción, y la inclusión de la pregunta sobre las razas, esa sí es una pregunta nueva. De una u otra forma, vuelvo a insistirte, siempre hay asesoría, siempre hay disposición de los organismos internacionales a orientar a los organismos que hacen los censos a nivel de Latinoamérica, pero no te podría decir así con precisión que sea una imposición. Ahora bien, sí hay un punto que también ha creado mucho ruido, mucho ruido, y es el hecho de que una institución ajena a la Oficina Nacional de Estadística se va a encargar del análisis. ¿Cómo? Así es. Sí, o sea, ¿es de aquí local? No, no es local. ¿Cómo? Pero ustedes lo saben. No sabíamos eso. Yo no sabía eso. Fue incluso
objetada por la gente de la Fuerza Nacional Progresista, diciendo que fue una licitación de grado a grado y ya se le avanzaron el 20%, que creo que son unos 12 millones de pesos. La licitación es de 12 millones y medio aproximadamente, 12 millones 600 mil. No hay, desde mi punto de vista, no, esto sí crea un ruido. ¿Por qué? Porque la ONE debe ser la garante de la información. Claro. Por ley. Entonces, que un tercero tenga la data para el análisis mueve a preocupación. Está raro. Pero eso es una empresa nacional, internacional. Es internacional. Sí. Pero hay reconocidos, técnicos. La empresa es muy reputada. Reconocidos técnicos demógrafos. Bueno, el nombre no lo tengo aquí en este momento. Reconocidos demógrafos están en ello. Yo no se objeta. Incluso Compras y Contrataciones dijo en un momento determinado que lo vio bien porque era una contratación como de sección. No voy a objetar eso, pero el asunto es que eso es una función de la ONE. Claro. No de un tercero. Exactamente, y da más confianza todavía que el levantamiento y el análisis venga de una institución del Estado que conoce la realidad y así uno tiene más garantía, pero una compañía internacional que haga este análisis, que haga el levantamiento, deja mucho que decir, y más con todas las lagunas que hay con relación a este censo. Y toda la oposición que ha tenido. Miren, la gran expectativa que debe generar un censo, pienso, es superar el censo anterior. Entonces, el gran inconveniente de este censo, el gran ruido de este censo, y ustedes tienen que estar, me imagino, mejor enterados que yo, ¿se logrará una cobertura superior a la del censo anterior? ¿Se logrará un censo de mayor calidad informativa que el censo anterior? Esa debe ser la expectativa. ¿Por qué? Porque la inversión es bastante alta. Es 3.600 millones de pesos y de una u otra forma, vuelvo a insistir, cuando hay una operación de esta naturaleza, que es una operación nacional, que involucra a todos los habitantes de la República Dominicana de una u otra forma, hay que meditar bien para tener una operación que uno diga, confío en esa información. Claro. Eso es básicamente la gran expectativa que tenemos todos. Yo, en términos muy particulares, apoyo totalmente el censo. Este es un proceso que viene haciéndose. Es más, incluso debió hacerse en el 20. Pero ustedes saben que las condiciones. La pandemia y el cambio de administración iban a impedir que esto se hiciera. Y se hicieron muchos y buenos avances. Y había y la ONE tiene buenos equipos técnicos, pero de una u otra forma ha creado cierto ruido, algunas preguntas y elementos externos, vamos a decirlo, como en la parte de esa licitación, la cual en términos formales yo no cuestiono, pero debería ser una responsabilidad por ley de la misma ONE hacer el análisis. Mire, más allá, obviamente, de la necesidad que tenemos del censo, y lo apoyamos, más allá de lo que pueden ser las falencias internas en la elaboración del formulario, hay una preocupación de carácter coyuntural y sociológico que parece ser que el gobierno y sus técnicos no tomaron en cuenta, y es que la coyuntura actual de la República Dominicana, diferente a lo que ocurrió, digamos, 11 años, casi 12 atrás, hoy la República Dominicana tiene unos niveles de miedo, de temor, frente al tema de la delincuencia que se ha acrecentado. La gente ha mostrado el temor que tiene de abrir sus puertas a personas que van a llegar, que aunque anden con un gafete de identificación, cualquier delincuente, ladrón, criminal, va a tu residencia y te toca la puerta y entra aprovechando estos 13 días en un país que sabemos que la gente es oportunista o que tiene buen sentido de la oportunidad. La gente tiene miedo a eso. ¿No debió, piensa usted,
el gobierno prever en una buena campaña de educación, decirle al pueblo cuáles serían las modalidades de cómo prevenir que puedan aprovechar esta situación para asaltarlos? Creo que el gobierno fue muy tímido en el proceso, el gobierno y tal vez en cierta medida la misma oficina. En otros países, como en Estados Unidos, se le da la oportunidad a la gente de que llene el formulario en su casa. Aquí aparentemente hay una parte de los formularios que se van a llenar, que se le van a dar a las personas para que lo llenen. Porque aquí hay lugares que ustedes saben que es de difícil acceso, o sea, Piantini, Naco, aquí mismo en Arroyo Hondo, todas esas torres que están en el Mirador del Sur, entrar a esos lugares es bien difícil por la misma seguridad de esas áreas. Entonces, vuelvo a insistir, el mayor inconveniente, la mayor expectativa de todos nosotros es lograr la cobertura, una cobertura buena, que haga creíble o que haga aceptable esta operación que nos está costando tanto al país. Así es. Licenciado, aprovechando esa pregunta de Marino, usted sabe que el otro día, bueno, ya hace como 2 meses, en mi casa, dicen de que, por ejemplo, las personas que hacen este levantamiento, que las estadísticas que el gobierno pasa para saber la cantidad de personas, marcan las casas. Sí. No sé si ustedes lo han escuchado eso. Marcan la casa por fuera, por ejemplo, 1, 2, o sea, de que supuestamente la cantidad de personas. ¿Qué hay de cierto en eso? Porque también, por ejemplo, los delincuentes aprovechan eso. O sea, marcan las casas para decir la cantidad de personas, por ejemplo, 1 está solo, viven 2. Lo han hecho porque incluso esa modalidad donde yo residía anteriormente, en un apartamento, lo hacían. Vivía una persona y entraban y asaltaban y atracaban. Para que la población tenga, usted sabe, esa referencia. Es excelente tu inquietud. Mira, en realidad hay una actividad previa al censo, que es la enumeración de los hogares y las viviendas, con la cual se actualiza la cartografía censal, y de una u otra forma, anteriormente, increíble, se hacía la actividad y se ponía una etiqueta de la Oficina Nacional de Estadística. Sí, eso no lo hace. Sí. O sea, la etiqueta garantizaba que esa vivienda fue precensada. Exacto. Sí. Que la Oficina Nacional de Estadística visitó eso e incluso le servía al empadronador porque ponía los códigos que tienen que identificar la provincia, el municipio, el distrito municipal, la sección, el barrio, la manzana y la vivienda. Ya con esa etiqueta, el empadronador lo que hacía era validar, porque no tiene que ser igual, el empadronador, el que hizo el levantamiento, y la persona que va a hacer, la persona que participó en el precenso identificó tu vivienda, y el empadronador no tiene que ser la misma persona. Pero él sí veía el código. Es más, incluso en Colombia, muchas veces se ponía un código QR que da más seguridad, que él lo podía escanear con el dispositivo y ya obtenía todas estas informaciones que ubicaba la vivienda, porque este censo va a ser georreferenciado. Entonces, es cierto, en mi casa también pusieron un número y yo digo, ¿qué número es este? ¿Qué número es este? Yo vi eso y yo lo borré. Y yo, ay, los delincuentes ya están marcados. Yo lo borré, pero realmente fue la ONI que me puso el número. Ahora, no es correcto. Lo correcto es que la ONI ponga una etiqueta. Un sticker. Un sticker precensado. Que uno diga, bueno, ya pasaron la gente del censo. Precensado. Se da cuenta. Eso se hizo en censos anteriores. No sé por qué no se hizo este ahora. Yo me asusté. Yo dije, bueno, ya están marcando con una tiza. Y eso también pone hasta en vilo a los delincuentes si saben esa técnica. Sí, eso es una falencia, vamos a decirlo así, de esto. Son detallitos, pero que va creándole tranquilidad a la población. Licenciado Álvarez, otras de las preocupaciones que se han externado es que en una de las preguntas que tiene el formulario dice que ya una niña es considerada una mujer. Me dicen que el número 65, no sé de cierto, vamos a ver si es cierto, pero como que habla que ya una niña de 12 años es considerada ya una mujer.
Sí, hay preguntas que están dirigidas a personas de 12 años, es de una de las últimas secciones. Sí, sobre todo el encabezado de esa pregunta está raro. Es uno de mujeres de 12 años en adelante, algo así. Mujeres de 12 años y más. O sea, Pero es una cosa. Es una violación contra el código del menor, de entrada ya. Claro. O sea, que están considerando ya una mujer. El asunto es que ustedes saben que en los últimos tiempos ya hay personas de menores de edad que han procreado hijos. Entonces, el objetivo es buscar levantamiento de estas informaciones. Básicamente, la fertilidad, la fecundidad humana, en años atrás, comenzaba un poquito, comenzaba como a los 15 años, vamos a decirlo así. Pero este asunto ha ido bajando de edad en una sociedad como la nuestra, ustedes saben, lo ven cotidianamente, niñas de 12 años que ya están dando a luz. Sí. Niñas con niños. Sí. Las probabilidades no son tan altas, pero como quiera, de una u otra forma se hizo una batería de preguntas dirigido a mujeres. Se hizo 3 preguntas en específico dirigidas a personas de 12 años y más. Vuelvo a insistir, el inconveniente de esto es precisamente mantener un cierto, los derechos, como tú había dicho, Marino, que mantener como los derechos de esta persona. Y está siempre la interrogante del famoso número de identidad, que tú dices, hey, número y personas de 12 años y más, que todavía se consideran menores. Claro. Tú estás obteniendo información. Claro. Esto es precisamente una de las cosas que podía llamar mucho la atención, poderosamente la atención, y que crea un ruido. Pero esas preguntas también existían en el pasado censo. Okay. Perfecto. Bueno. Tiene que volver rápido para que nos sigan informando de este luego del censo. Sí, pasado el censo, volver. Lo interesante, quiero decirle, la gran expectativa que siempre hemos tenido, los estadísticos, es, primero, que la data tenga la cobertura, o sea, que la población dé la información. Ha habido mucho ruido, con el ruido que se ha generado, esas expectativas como que no son muy halagüeñas para nosotros los estadísticos. Wow. Y el segundo punto es que sea de calidad la información. Y un tercer punto es que la información se pueda procesar rápidamente, que tengamos la información procesada rápidamente, porque de nada vale tener una información y tener un desfase de 2 años. La oficina ha prometido que en el primer trimestre va a tener los datos del censo. Le vamos a rogar a Dios que eso sea así, porque eso va a ser muy beneficioso para el país. Hay muchas cosas, muchas cosas que se desprenden del censo, y por eso de una u otra forma hay que apoyarlo. Perfecto, gracias Pedro Álvarez por haber estado con nosotros. Investigué de que si es verdad que Mantequilla se juramentó en la Fuerza del Pueblo. Me acaban de decir que eso es mentira, que eso es él que está diciendo eso, porque supuestamente es mentira. Vamos a ver si es así. Vamos a ver. Pero de esta manera llegamos al final del programa de hoy, ya jueves. Ay, Dios mío, qué rápido se fue esta semana, jueves. Ya estamos en Navidad. Fin de semana. Así es. Señores, nos vemos mañana viernes nuevamente con todos ustedes, Dios mediante. Gracias a nuestro equipo de producción y a todos ustedes por estar allí con nosotros. Hasta mañana.